en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y en el verso 35. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de congregarnos en este día y tener la oportunidad de adorar el santo nombre de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a tener la predicación de la palabra en esta hora, y el texto que usaremos es Hechos capítulo 20, verso 35, donde dice el apóstol Pablo: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. La generosidad, hermanos, que es el tema que el apóstol Pablo está tocando aquí, es una de las virtudes que nos deben distinguir como cristianos. Es algo que debe caracterizar la vida de todos aquellos que son hijos de Dios. Dios espera que nosotros seamos generosos en todo el sentido amplio de esta palabra. Dios espera eso de cada uno de nosotros. De hecho, hermanos, la Escritura nos da muchos ejemplos, por ejemplo, haciendo la redundancia, de congregaciones que fueron generosas. Podríamos hablar de la iglesia de Jerusalén, quienes fueron capaces de vender sus propiedades para que no hubiera necesitados entre ellos, según el capítulo 2 del libro de los Hechos. También pudiéramos hablar, hermanos, de la iglesia de Antioquía de Siria, que fueron generosos, que según cada uno lo que podía, lograron juntar una ayuda para mandar a los hermanos de la iglesia que estaban en Judea también, según el capítulo 11 del libro de los Hechos. También pudiéramos hablar de las iglesias de Macedonia y de Acaya, que según la segunda carta de los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, en medio de su gran pobreza, abundaron en la riqueza de su generosidad. También podríamos hablar de la iglesia de Filipos, que estando Pablo en Roma, hermanos, mandaron a uno de ellos, llamado Epafrodito, a que fuera y generosamente atendiera a Pablo mientras éste estaba en la cárcel, y además de eso le mandaron una ayuda para que él pudiera sostenerse en ese tiempo en el que estaba prisionero. Y así pudiéramos hablar, hermanos, de muchos otros personajes, inclusive en el Antiguo Testamento también. Pero además de eso, hermanos, la Biblia no solamente nos da ejemplos de personas que fueron generosas, sino que también hay muchos pasajes en el cual se nos manda a los cristianos a ser generosos. Este pasaje que acabamos de leer de Hechos 20:35 es uno de ellos. Y de hecho, hermanos, y sin duda alguna, el mayor ejemplo que tenemos de generosidad es el de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, hermanos, es visto en la Escritura como alguien que fue ampliamente generoso. Fue generoso con su tiempo, dedicándose 100% a la labor para la cual había sido enviado. Fue generoso, hermanos, también con lo que él podía hacer, es decir, con su capacidad que tenía como hijo de Dios para sanar a todo aquel que necesitaba ser sanado, hermanos, con su poder. Pero la prueba máxima de su generosidad fue el que él se dio a sí mismo por nosotros en la cruz. El haber derramado su sangre para que nosotros tuviéramos el perdón de los pecados es la prueba máxima de la generosidad que Cristo tuvo, especialmente, hermanos, sin tener necesidad de hacerlo. Lo hizo, hermanos, cuando nosotros éramos débiles, dice el apóstol Pablo a los Romanos. Cuando éramos nosotros débiles, dice, a su tiempo él murió por nosotros. Así que entonces, hermanos, hay grandes ejemplos de generosidad. Y por si fuera poco, hermanos, todavía este pasaje nos dice al final de él: más bienaventurado es dar que recibir. Más feliz hace a la persona dar que recibir. Tiene más aprobación de Dios la persona que da que la persona que recibe. Si entendemos eso, hermanos, entonces no deberíamos de tener problemas para ser generosos con todo lo que nosotros tenemos, con todo lo que nosotros podemos hacer, hermano. No deberíamos de tener problemas con eso. Por eso es que en esta ocasión, hermanos, hablaremos algunas cosas respecto a la generosidad. De lo primero que quiero hablar es que entendamos por qué debemos dar. ¿Por qué es que los cristianos debemos dar?
para que si nosotros somos de los que no estamos dando, recapacitemos en la importancia del ser generosos. Mire, primero que nada, debemos dar porque esto es un mandamiento. Es un mandamiento, no le quede duda. Nosotros no hemos sido mandados a que si queremos, demos. No hemos sido mandados a eso. Hemos sido mandados a dar. Vea, hermanos, lo que dice el verso 35 que acabamos de leer de Hechos capítulo 20, cuando dice en la segunda parte del versículo, se debe de ayudar a los necesitados. Ahora, ¿cuál es, hermanos, la posición que debemos de tomar? Dice, en todos he enseñado que trabajando así. Bueno, la Escritura, hermano, nos manda a dar, pero también nos manda a trabajar, para que trabajando podamos tener nosotros dinero o algo para poder dar al que necesita, ¿sí? Así que entonces, hermanos, hay un doble mandamiento aquí. Así que, sin embargo, lo más importante que quiero que vea es que esto es un mandamiento de parte del apóstol Pablo. Y puesto que el apóstol Pablo fue un hombre que escribió inspirado por Dios, y él mismo lo dice en 1 Corintios 14:37, que todo lo que él escribe son mandamientos del Señor, entonces esto es un mandamiento del Señor cuando dice se debe de ayudar a los necesitados. Y Pablo cita al mismo Señor Jesús diciéndole, más bien, para soportar lo que él acaba de decir de que se debe de ayudar a los necesitados. Se debe de ayudar a los necesitados, dicen en otras palabras, porque debemos recordar las palabras del Señor Jesús que dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Pablo estaba soportando su enseñanza sobre ayudar a los necesitados, citando a lo que había dicho el Señor Jesús. ¿Qué había dicho Jesús? Que era más bienaventurado dar que recibir. Por lo tanto, hermanos, partiendo solamente de este pasaje, podemos estar completamente seguros que el dar es un mandamiento. Vaya también a Mateo capítulo 5 y verso 42. Mateo capítulo 5 y verso 42, búsquelo en su Biblia. Y en Mateo 5:42 el Señor Jesús mismo es el que está hablando ahí y dice, al que te pida, dale. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús, hermanos, estaba haciendo hincapié ahí, precisamente, hermanos, en la necesidad que tenemos, aquellos que queremos agradarle a Él, o aquellos que queremos ser seguidores de Él, en el asunto del dar. Jesús quería que entendiera, hermanos, que el dar es un mandamiento. Ahora, en estos dos pasajes, Pablo y Jesús están hablando acerca del ser generosos con las personas, de ayudar a aquellos que están necesitados. Pero le voy a decir algo más. El asunto de dar es un mandamiento, pero es un mandamiento que va más allá todavía de ayudar solamente a los que están necesitados o a las personas. El dar es un mandamiento que involucra nuestra adoración a Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 16, 1 y 2? Todos los domingos lo leemos cuando participamos de la ofrenda. Pero, por si acaso, usted no abre su Biblia cuando participamos de la ofrenda, yo quiero que abra ahora su Biblia en 1 Corintios 16 y que vea detenidamente lo que dice este pasaje. 1 Corintios 16, 1, primeramente. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada uno de vosotros, o cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Los hermanos de Corinto estaban preocupados por cómo deberían de organizarse
para juntar la ayuda que ellos deberían o que se habían comprometido con Pablo a juntar para los hermanos de Jerusalén y para la gente de Jerusalén. Así que entonces ellos, en alguna carta que le enviaron a Pablo, de la cual no tenemos conocimiento, ellos le preguntaron a Pablo cómo deberían hacer esto. Y es entonces que Pablo les dice: ustedes tienen que hacer lo que yo ordené. Fíjate en esa palabra, lo que yo ordené en las iglesias de Galacia. Pablo les iba a recordar a ellos el mandamiento de ofrendar cada primer día de la semana. Y de esa manera, dice Pablo, ustedes estarán listos para cuando yo llegue y entonces tengan que darme esa ofrenda que ustedes decidieron mandar a los hermanos de Jerusalén. Así que la ofrenda, hermanos, fue establecida como un mandamiento para la iglesia. Así que, hermanos, nosotros somos mandados a dar. Es un mandamiento el dar. Lo primero que tenemos que ver en el asunto de ser generosos es que es un mandamiento de parte de Dios. El Señor nos mandó a que diéramos a los necesitados, pero también nos mandó a que cada primer día de la semana, según hayamos prosperado, cada uno de aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, debemos dar. Debemos dar. Ahora mire lo maravilloso del Señor. Lo maravilloso del Señor es que no nos ha mandado a dar una cantidad específica, como se hacía en el Antiguo Testamento, cuando se pedía que se diera el 10% de aquello que producía la tierra, de aquello, hermanos, que producían sus animales, de las cosas que ellos producían en general. No fuimos mandados a eso, sino que el mandamiento dice que cada uno debe dar según haya prosperado. No hay una escritura en el Nuevo Testamento, ni un ejemplo de alguna iglesia en el Nuevo Testamento que alguna vez haya sido mandada a dar el diezmo, o que haya dado diezmo. Lo único que encontramos en la escritura, en el Nuevo Testamento, es que la iglesia fue mandada a ofrendar. Pero esa ofrenda debe de ser según nosotros hayamos prosperado. ¿Por qué si esta semana ganamos más, por qué damos lo mismo que dimos la semana anterior? ¿No se te hace que estás faltando al mandamiento? ¿No crees que estás faltando al mandamiento cuando, si la semana pasada solamente ganaste una cantidad, cualquiera, la que tú quieras, y esta semana ganaste lo doble porque hubo más trabajo o porque tuviste tiempo extra en tu trabajo en el que estás? ¿Tú crees que realmente es adecuado, tú crees que realmente estás cumpliendo con el mandamiento de la ofrenda cuando sigues dando lo mismo? Bueno, el mandamiento dice que es según hayamos prosperado. Pero eso sí, el día que ganaste menos porque te enfermaste y no fuiste a trabajar, ese día le quitas a la ofrenda. Porque dices, bueno, la Biblia dice que debo dar conforme haya prosperado. Ahí sí nos acordamos del mandamiento, pero no nos acordamos cuando nos va mejor. Somos mandados a dar, hermanos. Somos mandados a dar. ¿Sí? Ahora, hemos sido mandados a dar, hermanos, y hemos sido mandados a dar generosamente, hermanos, generosamente. Si tan solo imitáramos, hermanos, el ejemplo de la iglesia primitiva, fuéramos bien generosos, hermanos, fuéramos bien generosos. Porque simplemente si pensamos en la iglesia de Jerusalén, en Hechos capítulo 2 y verso 45, cuando dice que los hermanos vendían sus propiedades para que no hubiera necesitados entre ellos. ¿Hasta dónde llegó la generosidad de estos hermanos? Llegó hasta el punto de que podían inclusive vender sus cosas para que no hubiera necesitados entre la hermandad. Si usted piensa que ha sido demasiado generoso, le quiero preguntar en esta mañana, ¿ha sido tan generoso como para vender sus propiedades? ¿Ha sido tan generoso como para vender su carro para ayudar a algún hermano que está necesitado? Si no ha hecho eso, entonces no ha llegado al nivel que llegó los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Aclaro, no le estoy diciendo que tiene que hacer eso.
¿ok? No se confunda ni ponga cosas o esté pensando cosas que no estoy diciendo. Sabemos perfectamente que en la Escritura, hermanos, ellos nunca fueron mandados a hacer esto, pero ellos lo hicieron de corazón porque les nació hacerlo, porque ellos tomaron esa decisión y no fue algo que le dijeron, a ver, yo voy a vender la casa y ustedes todos véndanla. No, el que quería hacerlo lo hacía, porque había gente de corazón tan generoso que llegó a ese punto. Nosotros no tenemos que hacer eso, hermanos, definitivamente, pero sí queremos, hermanos, aprender de la generosidad de los hermanos. Ellos fueron así, y tal vez, hermanos, esto sucedió para dejarnos el ejemplo a nosotros de hasta dónde puede llegar nuestra generosidad. Hasta eso. La iglesia de Antioquía de Siria, en Hechos capítulo 11, verso 27 al 29, búsquelo en su Biblia también, encontramos otro ejemplo de la gran generosidad, hermanos, de los hermanos de ese lugar. En Hechos capítulo 11, verso 27 hasta el 29, sucedió, hermanos, que después de que la iglesia fue establecida en aquella ciudad, de repente, en aquellos días, dice el verso 27, que unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos se levantó, el cual se llamaba Agabo, y daba a entender por el Espíritu, es decir, el Espíritu le reveló esto, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió, dice, en los tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, fíjate en esta frase, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Cuál fue la reacción, hermanos, de la gente o los hermanos de Antioquía cuando supieron que sus hermanos en Jerusalén estarían en medio de una gran necesidad económica? Cada uno dice, cada hermano, según lo que tenía. Dios, hermano, jamás nos va a pedir que nosotros demos lo que no tenemos. Es imposible eso. Pero lo que sí Dios nos va a pedir es que demos conforme a lo que tenemos. Nadie en este mundo, hermanos, es tan pobre o gana tan poco como para no tener algo que dar. Solamente aquellos que viven en las calles, hermanos, tal vez. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos en las calles? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no tenemos un techo donde vivir? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no tuvimos que comer esta semana? ¿Cuántos de nosotros no tuvimos trabajo esta semana? La mayoría que estamos aquí, habrá sus excepciones, pero creo que la mayoría que estamos aquí, hermanos, esta semana tuvimos trabajo y prosperamos. Dios nos pide cuentas de eso, hermano. Dios desea que nosotros apartemos, según lo que hayamos prosperado. Así que entonces, hermanos, tenemos el ejemplo de la iglesia de Antioquía. Vaya ahora a 2 Corintios 8, del 1 al 4, que también creo que usted ya lo sabe de memoria, porque cada domingo también algunos hermanos acostumbran leerlo cuando hablamos del mandamiento de la ofrenda. En 2 Corintios 8, del 1 al 4, mire lo que Pablo escribió. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Está hablando de las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, aquí está el sufrimiento que ellos se enfrentaban por ser cristianos, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, fíjate en qué terminaron, abundaron en riquezas de su generosidad. Tribulación, pobreza, pero en medio de la tribulación y la pobreza había gozo. Así que entonces el gozo causó que abundaran en riquezas de generosidad. Yo no sé cuánto hayan juntado los hermanos de Macedonia, no sé. Probablemente en otras congregaciones juntaron muchísimo más que ellos. Pero lo que Pablo está exaltando aquí, hermanos, no es la cantidad que ellos dieron, sino la forma como lo dieron. Ellos estaban pobres, tal vez vivían pobres igual que nosotros, pero aún en medio de su pobreza y aún en medio de su tribulación, es decir, de sus sufrimientos, ellos fueron ampliamente generosos, ricamente generosos.
a tal grado que mire lo que dice el verso 3. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, es decir, conforme a lo que tenían, que la iglesia de Antioquía, según lo que ellas habían prosperado, como Pablo lo mandó en la primera carta a los Corintios, conforme a sus fuerzas. Pero mire lo sorprendente de esto. ¿Y qué dice después? Y aún más allá de sus fuerzas. Quiere decir que ellos inclusive se sacrificaron a sí mismos, dando inclusive aquello que no tenían o no tenían suficiente para poder ayudar a los que necesitaban en ese momento. Hay ocasiones, hermano, hay ocasiones en que la obra del Señor, en que la iglesia misma, en que los planes de la iglesia, en que algún hermano necesitado de la iglesia, hermanos, es tan grande su necesidad que va a movernos, inclusive, a dar más allá de lo que podemos. Cuando eso hacemos, hermanos, cuando eso hacemos, estamos imitando al Señor Jesús también. Estamos imitando a las iglesias de Macedonia y estamos cumpliendo con el mandamiento que el Señor nos ha dejado. Pero especialmente estamos imitando al Señor Jesús, hermano, porque Cristo es nuestro máximo ejemplo, como decíamos, de alguien que fue generoso. Si alguien merecía, hermanos, que las personas fueran generosas con Él, es el Maestro, es Cristo el Señor. Porque Él, siendo Dios, hermano, merecía que todas las personas le diéramos todo lo que tenemos. Él, siendo Dios, merecía que todos nos postráramos a sus pies y le diéramos honra y gloria. Él, como Dios, se merecía que yo me desprendiera de mi casa y que Él viniera a vivir a mi casa. Él, como Dios, se merecía inclusive comer antes que yo, aunque yo no comiera, porque Él es Dios mismo. Pero es sorprendente, hermanos, lo que Él dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 20 y verso 28. En Mateo, capítulo 20 y verso 28, Jesús dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y note esto: para dar ¿qué? Su vida en rescate por muchos. La mayor muestra de generosidad, hermano, que debemos imitar es la generosidad del Maestro, nuestro Señor Jesús, quien siendo Dios se hizo hombre, quien teniendo un trono en el cielo vino a vivir en la tierra, donde ni siquiera tuvo un lugar donde recostar su cabeza, quien siendo merecedor de toda honra y alabanza vino a ser despreciado por la humanidad. Y lo más triste de todo, que, hermanos, fue capaz de entregarse a sí mismo, de darse a sí mismo para morir en la cruz por aquellos que ni siquiera lo merecemos. Así que entonces debemos dar, porque dar es un mandamiento. Pero hay algo más que le quiero decir. ¿A quién es a quien le debemos dar? ¿A quién debemos dar? Bueno, si recordamos nuevamente Hechos 20:35, si va nuevamente ahí al pasaje ese, dice que se debe de ayudar a los necesitados. Así que lo primero, hermanos, que podemos contemplar es que se debe de, cuando hacemos la pregunta ¿a quién debemos dar?, lo primero que tenemos que pensar es que hay que dar a los necesitados. Esta es la misma idea, hermanos, que dio Jesús cuando dijo: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es importante, hermanos, que entendamos que algo que la Biblia nos manda es que debemos dar a los necesitados. Pero fíjese también, hermanos, lo que dice Gálatas capítulo 2 y verso 10. Vamos a Gálatas capítulo 2 y verso 10. Y veamos lo que Pablo dijo ahí. Solamente nos pidieran que nos acordásemos de los pobres. ¿Cuándo le dijeron a Pablo esto? ¿Sabe cuándo se lo dijeron? Cuando después de que se hizo la reunión en Jerusalén para tratar el asunto
de que los judaizantes querían que los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley, y llegaron a la conclusión de que nada de esto podía mandárseles, hay algunas cosas que les mandaron. Y esas cosas que les mandaron fueron que se abstuvieran de comer de ahogado, de comer sangre, de fornicación y de ídolos. Pero dentro de esas cosas también les dijeron, acuérdense de los pobres. Los gentiles no tenían esta costumbre. Ellos no tenían la ley de Moisés como los judíos la tenían, en la cual, o por medio de la cual, se le mandaba a la nación de Dios que fue ayudar a los pobres, que ayudar a las viudas, que ayudar a los necesitados. Ellos no tenían eso, los gentiles. Por eso se le insistió a Pablo que puesto que él estaba predicando a los gentiles, se les enseñara a los gentiles que deberían de acordarse de los pobres. Así que por lo tanto, ¿a quién debemos dar? Debemos dar a los necesitados. Hechos 20:35, así lo dice Pablo. Así fue mandado también Pablo a hacerlo, ayudar a los pobres. ¿Ok? Jesús, hermanos, también hizo esto. En Mateo capítulo 19 y verso 21, vaya Mateo 19, 21, cuando Jesús platica con el joven rico, le dice al joven rico, que le dijo que había hecho todo lo que la ley decía, Jesús le dijo entonces en Mateo 19, 21, una sola cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. ¿Sí? Jesús también mandó el que podamos estar dispuestos a ayudar a aquel que está en necesidad. Pero además, hermanos, en Gálatas capítulo 6 y verso 10, fíjese lo que Pablo escribió, Gálatas 6, 10. Gálatas capítulo 6 y verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, otra vez, según lo que nosotros tengamos y podamos, hagamos bien, ¿a quién dice? A todos, a todos. Hay hermanos, inclusive en la iglesia del Señor, no creo que aquí, pero he conocido hermanos que piensan que solamente debemos ayudar a los que son cristianos. Y esto no es cierto. La Biblia nos dice que hagamos bien a todos. Y por si fuera a poco, vea lo que dijo después, mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos mayor responsabilidad con nuestros hermanos en Cristo, pero eso, hermanos, no nos exime de la responsabilidad de ayudar a otros, aunque no sean nuestros hermanos en Cristo. Debemos hacerlo, porque, hermanos, es a los que la Biblia nos ha mandado a dar. Note la frase, según tengamos oportunidad, es decir, según, hermano, podamos nosotros tener la capacidad de hacerlo. Pero primero es los de la fe, y luego es los que no son de la fe. Cuando en Mateo 5:42 Jesús dijo, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses, Jesús estaba haciendo hincapié en que se debe ayudar a cualquier tipo de personas. No debemos ayudar, hermanos, solo a los que pueden recompensarnos. Ahí mismo en Mateo capítulo 5 y en el verso 46 dice, porque si haces bien solamente a aquellos que te hacen bien, ¿qué recompensa tienes? Ah, no, es el hermano no, él me invita a comer bien seguido, no, a él le voy a dar para que me siga invitando a comer. ¿Qué recompensa tenemos si le hacemos bien solamente a aquellos que nos hacen el bien? No hay ninguna recompensa de por medio de parte de Dios. Así que la Biblia nos manda que demos a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Con la familia de la fe, hermanos, tenemos una gran responsabilidad de ser generosos. Mire, por ejemplo, hermanos, lo que escribió Juan en Primera de Juan, capítulo 3, verso 17 y verso 18. Primera de Juan 3, 17 y 18. En el verso 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo, ¿cuáles son los bienes de este mundo? Déjeme aclararle algo. Cuando yo estaba joven y yo leía, el que tiene bienes de este mundo, me imaginaba que Juan se estaba refiriendo a los ricos. A los ricos. Y como yo nunca traía dinero en mi bolsa más que para el camión, ¿verdad? Solamente para eso. Y hermano decía, este mandamiento no es para mí. Yo no tengo bienes. Pero estaba equivocado, hermanos. Estaba equivocado. Porque Juan no está hablando aquí de los que tienen abundancia. Y Juan está hablando al que tiene bienes de este mundo.
Hermano, ¿usted tiene bienes de este mundo? No me diga que no, porque sí tiene. Sí tiene. A lo mejor no mucho, pero sí tiene. ¿Tiene zapatos? ¿Trae camisa? ¿Trae pantalón? ¿Tiene dónde vivir? ¿Tiene luz? ¿Tiene agua? ¿Tiene un celular? ¿Tiene teléfono? ¿Tiene un carrito? Aunque ya las llantas no sirvan, pero ¿tiene un carrito? Algunos lo tenemos. Tenemos dónde vivir, tenemos un trabajo, entonces tenemos bienes de este mundo. Así que para nosotros es este mandamiento. Si alguien tiene bienes de este mundo, dice el apóstol Juan, y ve a su hermano que tiene necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Juan está enfatizando entonces aquí que debemos tener una gran responsabilidad con nuestros hermanos en Cristo. Eso es de lo que está hablando aquí. Si vemos que alguien está en necesidad de nuestros hermanos, no debemos cerrar nuestro corazón contra él. Luego dice en el siguiente versículo: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El pasaje que menciono aquí, hermanos, es el que confirma lo que está diciendo el apóstol anteriormente. Amar de lengua o de palabra y de lengua es cuando le decimos a los hermanos: yo amo mucho a mis hermanos, pero cuando vemos que nuestros hermanos están en necesidad, cerramos nuestro corazón contra ellos. Dice el apóstol Juan: ámenlos de hecho y en verdad. Por lo tanto, hermanos, tengamos en cuenta eso. Ahora, una última cosa. También, hermanos, debemos dar para la obra de la iglesia. Para la obra de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 9 y verso 14, Pablo dijo: porque está establecido que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. La obra de la iglesia, hermanos, a veces necesita la ayuda de la iglesia, en primer lugar, para ayudar o apoyar o sostener a aquellos que se encargan de la predicación del evangelio. Hemos estudiado el asunto de los ancianos y hemos visto que inclusive la Biblia nos manda a que deberíamos, si estamos en las posibilidades, de sostener inclusive a aquellos que sean ancianos de la iglesia. La iglesia, hermanos, debe de encargarse de aquellos que enseñan a los miembros. La iglesia de Filipos, por ejemplo, es también alguien que se preocupó por apoyar el trabajo de la iglesia. Filipenses 4, del 14 al 16, tenemos ese ejemplo también. Por lo tanto, hermanos, ¿por qué debemos dar? Porque es un mandamiento. ¿A quién debemos dar? A los necesitados. A todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y debemos dar para la obra de la iglesia también. Ahora, ¿cómo es que debemos dar? ¿Cómo es que debemos dar? Y eso es lo último que vamos a platicar, hermanos, muy rápido. En primer lugar, hermano, quiero que vaya a 2 Corintios capítulo 9, que también usted se sabe este pasaje de memoria. 2 Corintios capítulo 9. Y el apóstol Pablo habló ahí acerca de cómo es que tenemos que dar. En el verso 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Lo primero que dice es que debemos dar como hemos propuesto en nuestro corazón. Bueno, yo propuse en mi corazón dar $1, pues doy $1. Ok, bueno, está bien. Sin embargo, Pablo no solamente dijo esto, dijo otras cosas. Dijo también lo siguiente: no con tristeza. Y no con tristeza, hermanos, significa no quejándose, no dar de mala gana, no dar a regañadientas. Dar con tristeza es cuando damos considerando lo que dimos como una pérdida. Pues ni modo, ¿verdad? Eso es dar con tristeza. Eso es lo que Dios no aprueba, hermanos. Dios no aprueba eso. Puede ser que usted solamente prosperó tan poco esta semana que solamente dio $50. Y puede ser que otra persona haya dado $500, pero puede ser que Dios reciba mejor la ofrenda de $50 si fue dada correctamente a aquella ofrenda de $500 que fue dada con tristeza, con queja, a regañadientas. Eso es lo que Pablo quiere evitar que los hermanos hicieran, que dieran de esta manera.
Luego agregó algo más. También dijo, ni por necesidad. No por necesidad significa no por obligación. Es decir, porque se tiene que dar. Es que tengo que dar. No tienes que dar. Debe ser algo que nazca de nuestro corazón darlo. Por eso la primera cosa que Pablo dice es, háganlo como propusieron en su corazón, pero no den por tristeza, ni den tampoco por obligación. Eso es lo que significa dar por necesidad. No obligado por las circunstancias, cuando realmente prefieres no hacerlo. Bueno, estamos hablando de juntar una determinada cantidad para algo, y ves que todos dan, y tú nunca levantaste la mano, y el hermano que te está viendo al lado se te queda viendo, esperando a ver cuándo levantas, y para que no te diga nada, entonces tú también levantas la mano. Eso es por obligación, hermano. Dios no aprueba eso. Así que, no por obligación. Luego dice, hermanos, la siguiente parte del versículo, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, la manera correcta de dar es con alegría. Con alegría, hermanos. Y dar con alegría, hermanos, tiene que ser visto de esta manera. Dar con alegría consiste en considerar un deleite dar. Es decir, darlo con gozo. Esta semana me fue mejor, voy a dar más, con gozo, con alegría. Es un deleite para mí dar. Estas son las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, más bienaventurado es dar que recibir, más feliz es dar que recibir. Con gozo, con alegría. Ese gozo y esa alegría, hermano, proviene primero de saber que estás cumpliendo con el mandamiento del Señor. Y segundo, proviene de saber que tu ofrenda está ayudando a alguien que necesita. Proviene de saber que los hermanos no tendrán necesidad, o de que las cosas que la obra de la iglesia necesita podrán satisfacerse con esa ofrenda que tú estás dando. En 2 Corintios capítulo 8 también, verso 1 al 4, el pasaje que leíamos hace ratito, termina el verso 4 diciendo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos. ¿Qué cosa, Pablo? El privilegio de participar en este servicio para los santos. La ayuda, la ofrenda que ellos juntaban. Hermano, hacerlo con alegría implica el considerar ayudar a otro u ofrendar un privilegio. Un privilegio. Mientras nosotros no veamos, hermanos, el dar como un privilegio, nunca seremos realmente generosos. Quiero terminar diciéndole esto, hermano. Nosotros hemos sido mandados a ser generosos. Ese es el mandamiento del Señor. Nosotros hemos sido mandados a ayudar al necesitado, a ayudar a los hermanos y a dar para la obra de la iglesia. Esos también son mandamientos del Señor. Y hemos sido mandados a dar de una determinada manera. No con tristeza, no por necesidad, pero sí con alegría y considerando el dar como un gran privilegio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que dar? Hermano, tenemos que dar de nuestro dinero. Tenemos que dar de nuestro dinero. Tenemos que dar de nuestro tiempo. Tenemos que dar de nuestras capacidades. En todas y cada una de esas cosas debemos aprender a ser generosos. Porque en la medida, hermanos, que seamos generosos, es entonces en la medida que Dios también será generoso con nosotros. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si alguno da escasamente, escasamente también segará. Pero el que da generosamente, generosamente también segará. Quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Qué tan generoso ha sido Dios con usted? La segunda pregunta que le quiero hacer es esta. ¿Qué tan generoso ha sido Cristo con usted? Él derramó su sangre por sus pecados. Él perdonó todos mis pecados. Él me ha ayudado a crecer. Él me ha ayudado a madurar. Él me ha ayudado aún en medio de todas mis deficiencias. Ha sido generoso conmigo. ¿Cómo puedo yo pagar esa generosidad del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo para conmigo. En mi pueblo había una costumbre, hermanos. Cuando alguien te llevaba un plato de comida, ese plato tú no lo podías devolver vacío. Aunque sea con frijolitos, devolvías ese plato a la vecina o al vecino que te había llevado ese plato de comida. Era una costumbre muy bonita. Aplícalo eso en tu vida espiritual. ¿Cuántos manjares el Señor no ha llevado a tu mesa? ¿Y cómo ha regresado ese plato al Señor? ¿Vacío? ¿Vacío de tu dinero? ¿Vacío de tu tiempo? ¿Vacío de tus capacidades? Mientras nos ponemos de pie, hermanos, y cantamos el himno, recuerda, Dios espera que seamos generosos. Dios les bendiga.